Vamos a hablar de la reforma que propone el Papa Francisco a 8 meses de haber llegado a su pontificado. 8 meses intensos en el que se ha destacado como un Papa diferente, con otra clase de aproximación a la gente, pero sobre todo acaba de proponer una serie de ideas para realizar una reforma dentro de la Iglesia. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿A qué responde? Y sobre todo, ¿cuáles son las perspectivas? De eso vamos a discutir, de eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Pero antes, acompáñeme rápidamente a ver este pequeño reportaje que trata de ofrecer algunas de las coordenadas del debate y de las posiciones que también hay en él, para regresar a nuestra mesa donde 2 especialistas en el tema nos van a plantear sus puntos de vista. Algo parece cambiar en el Vaticano con el Papa Francisco, quien llegó hace unos meses a la cabeza del catolicismo tras la renuncia de su antecesor, Joseph Ratzinger. La Iglesia viene de afrontar largos años de una constante disminución de fieles y de cada vez menos sacerdotes ordenados en la mayor parte del mundo. Sobre los vientos de cambio en el Vaticano, algunos medios tan prestigiados como el francés Le Monde deslizan que a estas alturas no sería absurdo hablar de papamanía. El rotativo explica su decisión de nombrarlo personaje del año porque suscita una simpatía casi universal. También la revista Time ha tomado esa decisión tras destacar sus esfuerzos por modernizar la Iglesia Católica. Ambas publicaciones coinciden en que Francisco ha llevado un nuevo estilo a la Iglesia Católica, el de la simplicidad y la entrega, que supone igualmente una suerte de esperanza, la de pensar que es posible que una institución se reforme y cambie, y que su representante encarne ese mensaje. En efecto, el Papa Francisco lanzó el pasado 26 de noviembre su primera exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, en la que esboza la ruta de transformaciones que plantea para la Iglesia a partir de una revisión de su actual funcionamiento y un fuerte cuestionamiento de los valores que vivimos. El documento de 142 páginas equivale a una plataforma política y una declaración de principios como el ya célebre discurso del I Have a Dream de Martin Luther King. Se propone transformar el rol del papado y convertirlo en un espacio para la toma colegiada de decisiones. Su reforma pasa por apoyar una mayor descentralización de la Iglesia a través de una política que desconcentre el poder del Vaticano y fortalezca el de la Conferencia de Obispos, así como dar mayor papel a los laicos dentro de la Iglesia Católica para hacerla una institución más participativa y evitar que el dogma aleje a la sociedad. ¿Ofrece el Papa una nueva visión de lo que debe ser la Iglesia? Vamos a hablar de los primeros 8 meses del papado del Papa Francisco y de las reformas que está proponiendo para la Iglesia Católica. Pero para hacerlo me acompañan y me da mucho gusto que estén con nosotros en este foro Jorge Trasloceros. Jorge, ¿cómo estás? José, muchas gracias por la invitación, un privilegio estar aquí con ustedes. No, el privilegio es nuestro, muchas gracias por venir. Usted lo conoce, Jorge Trasloceros es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y además es un especialista en la historia de la Iglesia. Y para completar nuestra dupla, nos acompaña también Elio Masferrer. Elio, un gusto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Por la invitación, un gusto estar aquí contigo y tu público. Elio es investigador del Instituto de Antropología e Historia y es presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Vamos, si quieren, entrar directamente al tema que nos ocupa. Acaba de salir una primera exhortación apostólica, La Alegría del Evangelio, la tituló el Papa Francisco, en el que se hace una serie de planteamientos y propuestas de reforma que van desde transformar el rol y la forma de ejercer el papado, la descentralización de la Iglesia, mayor participación y poder a los laicos y también el lanzamiento de un sínodo para el próximo año en el que incluso se ponen algunas preguntas, se publican algunas preguntas que se está llevando a los obispos para conocer su opinión. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Podría juzgarse que este primer exhorto, este plan de reforma que propone el Papa, Jorge, es, digamos, una especie de un juicio a la Iglesia actual y a los valores que estamos viviendo?
Yo creo que es un llamado a la Iglesia en su conjunto a la acción desde la oración. Sí, aquí es muy importante que no olvidemos que estamos ante una religión, estamos ante una iglesia, no ante una... Entonces la lógica no es necesariamente política, ¿no? Ese es lo primero. Ahora, la exhortación apostólica, yo creo que hay tres cosas que hay que definir muy claramente para entender realmente por qué es tan impactante este documento. Primero, ¿qué es el documento? Una exhortación apostólica es un documento de la máxima jerarquía, solamente en términos de magisterio pontificio, estamos hablando de la máxima jerarquía, con un cariz particularmente importante. Una exhortación apostólica siempre es el resultado de una reunión previa de los obispos del mundo, es un sínodo ordinario que fue para la nueva evangelización. Y esta exhortación tiene una característica muy especial. Normalmente las exhortaciones, exhortación apostólica del sínodo, Aquí no, este es de él. Entonces, sí da el crédito, sí es la colegialidad, pero va mucho más allá del simple sínodo para la nueva evangelización, aunque el corazón y la temática es la nueva evangelización. ¿Qué significa eso? Vamos a los contenidos. La Iglesia está desde hace 2000 años, y 2000 años no son poca cosa. No, está claro. Para esta evangelización, la evangelización cambia de contenido y todo, pero básicamente es un proyecto de humanización y de civilización. Sí, y por eso la exhortación dice, vamos a poner primero a la Iglesia en estado de misión paradigmática y misión programática. La paradigmática es... Este es el objetivo de la Iglesia, que es anunciar el Evangelio, y anunciar el Evangelio es, sí, por supuesto, hay un contenido religioso que es el esencial, que es el querigma que le llaman, que es el anuncio. Jesús vino a salvar y Dios nos ama incondicionalmente. Y esto, sí, llevado a los grandes problemas del mundo. Y es ahí donde se sirve muy bien Francisco, incluso ha generado escándalo en la prensa norteamericana, en la prensa europea, con sus denuncias a la economía mundial, una economía que mata. Me voy a meter en todos esos temas, Jorge, pero déjame pasarle la misma pregunta a Helio. Helio, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay, digamos, un cuestionamiento sobre la forma de trabajar, de operar, de ser de la Iglesia actual y a la vez de los valores que estamos viviendo en las sociedades contemporáneas, ¿o no? Bueno, yo creo que antes que nada hay la toma de conciencia en la Iglesia Católica del fracaso o el agotamiento, quizás es mejor, de un proyecto civilizatorio europeo católico. Ese proyecto se agotó este intento, el último intento yo creo que fue de Ratzinger y de Bostila, de romanizar la Iglesia Católica, romanizar la Iglesia Católica romana. O sea, centralismo y llevar la decisión a Roma, fortalecer el papado, o sea, todo lo contrario de lo que está haciendo o proponiendo. Exactamente. Entonces, esto produjo una parálisis en la Iglesia, por ejemplo, disminución de vocaciones sacerdotales en Europa y en otros países, en México mismo, una caída muy fuerte del número de mujeres religiosas, una caída neta en bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y casamientos religiosos, que es el espacio donde los laicos, podríamos decir, reconstruyen o reafirman su acuerdo, su pacto con la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia, el nivel más alto, podemos decir el cónclave de cardenales, toma conciencia que se agotó el proyecto y ahí es donde buscan un pontífice no romano, no europeo, y traen a un argentino que, si bien es de origen italiano, pero desde hace mucho tiempo los argentinos tienen claro que ya no son europeos. Pero fuera de los círculos de Roma. Pero fuera de los círculos del poder. Y además, un detalle, es un jesuita. Nunca hubo un pontífice jesuita. Y porque de alguna manera las otras, los diocesanos, las otras órdenes de congregación religiosas, siempre le tuvieron cierta reserva a los jesuitas. Yo siempre digo que poner un jesuita de papa es algo así como ir al dentista y que el dentista dice, te voy a tener que sacar una muela. Te va a doler, te va a aliviar,
y hasta le vas a pagar porque te saque la muela. A ver, ya hay un planteamiento aquí, Jorge. Déjame retomarlo rapidísimo y si quieres te metes por ahí a responderle a Helio. Pero, a ver, lo que estamos viendo es, digamos que tu tesis es la continuidad de la reforma de la Iglesia en las últimas décadas. Y sin embargo, Helio dice, es que también hay una toma de conciencia porque la Iglesia tiene que enfrentar problemas como, por ejemplo, esto, ¿no? La caída de los fieles, la menor penetración, no son tesis contradictorias. A ver. Y voy a explicar por qué. Si bien es cierto que Helio está dando un diagnóstico, digamos, de la parte evidente, factual, esos son hechos y sí lo son. Donde yo disiento es en esta pretensión de la romanización. A mí me parece que hay que ver un poco más históricamente los procesos. Si la Iglesia entra en un profundo proceso de transformación desde el papado de León XIII, con Pío IX, es ahí donde fracasa el proyecto, lo que dice Helio, es ahí donde fracasa el proyecto y empieza un proceso de profunda reforma, empezar a buscar ya desde el Concilio Vaticano I, esta reivindicación de la razón, esta búsqueda de la modernidad. Y pasan dos cosas muy importantes. Hay una gran revolución teológica, que es la teología centrada en la persona, es decir, la persona, el ser humano vuelve a ser valioso, no el discurso, sino la persona. Y por otro lado, hay que llevar a la Iglesia a una mayor colegialidad, que es lo que estaba diciendo Helio. Y este proceso de reformas, tenemos grandes hombres, tenemos a Newman, a Chesterton, al mismo León XIII, es decir, es una cosa impresionante, y el momento culminante es el Concilio Vaticano II. Y lo que hemos visto en los últimos años es el difícil proceso de implantación generacional del Concilio Vaticano II. ¿Qué significa? El diálogo con el mundo moderno, dando cabida a la pluralidad de la Iglesia en un diálogo con el mundo. Eso es lo que significa el concilio. Hemos encontrado muchas resistencias, pero también se ha avanzado mucho. Por ejemplo, hoy la participación de los laicos es impresionante. Afortunadamente la Iglesia se compacta en Occidente, en Europa, pero la Iglesia del Concilio Vaticano II ha crecido impresionantemente en África, tanto que ha crecido de unos cuantos millones a 150, ya alcanza casi los 200 millones, está creciendo en China en medio de una persecución, está creciendo en Corea, cosa que era sorprendente, e incluso en Japón de manera muy moderada, es decir, se está expandiendo. Se está afortunadamente contrayendo en Europa, con algunos conflictos en Estados Unidos y en América Latina. Digo afortunadamente porque finalmente la Iglesia ha dejado de ser la cultura de la vida cotidiana para pasar a ser una institución de la sociedad civil que propone un proyecto de humanización muy profundo. Ahora, la ruptura de la romanización viene desde el concilio, ¿sí? Es ahí donde rompe este proyecto y es donde empieza a haber una gran participación de laicos. ¿Qué estamos viendo con Francisco? Francisco es el primer papa realmente del Concilio Vaticano II, ya formado dentro del Concilio Vaticano II. Los anteriores papas, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto, les toca la difícil tarea de negociar resistencias, Benedicto luchar contra las resistencias y finalmente, ¿qué tenemos? Lo que estamos viendo es el Papa de esta nueva generación formada con el concilio. Y eso es su frescura, la enorme frescura. Mira, de la exhortación apostólica hay que estudiar las fuentes. La fuente más citada, por supuesto, es el Concilio Vaticano II y después el Papa Juan Pablo II. ¿Sí? Y en todo este magisterio del Papa, en donde va impulsando esta llamada nueva evangelización. Una iglesia que va a cambiar y está cambiando su forma de relación entre sus partes, entre la vida religiosa, que afortunadamente se está disminuyendo. Cada que lo clerical retrocede, ese es un espacio que llenan los laicos. Y eso es muy importante. Déjame tratar de aterrizar el planteamiento que tienen sobre el agotamiento del modelo civilizatorio cultural. Hay declaraciones fuertes en esa exhortación apostólica de la que estamos hablando, en la que el Papa dice, bueno, hay críticas muy duras como estoy en contra de una economía injusta porque privilegia la ley del más fuerte, pues puede ser una economía que mata, porque además se mete con la globalización y habla de el peligro de globalizar la indiferencia. Eso, Helio, desde tu punto de vista, es
digamos que el resultado de una evolución histórica de la Iglesia, o estamos viendo que el liderazgo del Papa también importa para empujar cambios que a lo mejor la Iglesia no había hecho suficientemente? O las dos cosas. O las dos cosas. Bueno, es que de alguna manera el concilio introduce el concepto de los pueblos, no solo de las personas, los derechos de las personas, pero también de los pueblos. Acuérdate de Populorum Progressio y todos estos documentos que saca la Iglesia tratando de ver el asunto, y que los sectores neoconservadores de la Iglesia tratan de que no existió nunca. Entonces, el problema que tiene el pontificado de Wojtyła Ratzinger es que, y los tomo en paquete para sintetizar, es que eliminan el libre juego de las tendencias al interior de la Iglesia Católica. Okay. La Iglesia Católica, por ejemplo, de alguna manera yo creo que Bergoglio no cumplió con todos los compromisos que firmó para ser obispo y para ser cardenal, porque Roma les hacía firmar un documento: usted está de acuerdo con esto, si no, no queda de obispo. Entonces, yo he dicho, bueno, lo que pasa es que estaba haciendo promesas de campaña, ¿no? O sea, no le va a gustar esto a Juan, pero a Jorge, perdón. Él sabía que no podía llegar si decía todo lo que pensaba. Entonces dijo más o menos una serie de cosas, pero él tenía un proyecto, y ese proyecto lo fue prefigurando, lo fue sondeando. O sea, entonces introduce el concepto de los pueblos, pero lo combina con las personas. De ahí esta frase: no es noticia que una persona que vive en situación de calle murió de frío, pero sí es noticia que la bolsa bajó 2 puntos. Entonces, ahí es donde introduce un concepto múltiple, que no es el individualismo, y va contra el individualismo. Y ahí es donde esto crea mucho ruido al interior de las iglesias locales, porque las iglesias locales habían estado en una suerte de purgas, así tipo stalinistas, de la teología de la liberación latinoamericana, de las comunidades eclesiales de base, etc. Y habían estado favoreciendo otros movimientos laicales. Finalmente, lo que tiene claro Bergoglio es que para sacar adelante, para sacar el buey de la barranca, como se diría en términos populares, los necesita a todos. A los conservadores, se entrevista con los caballeros de Colón, le dice a los caballeros de Colón: ustedes tienen objetivos muy importantes. Se entrevista con Gustavo Gutiérrez, le sonríe a Leonardo Boff, ¿no? Se ha entrevistado con el Opus, con los jesuitas, con todos. Entonces él dice: aquí no sobra nadie. Y ahí es donde grupos que se sentían que ellos eran los dueños de la Iglesia Católica, les queda entonces claro que son una tendencia. Uno más dentro de todos. Uno más. Estás tocando un punto muy importante, y llevo el tema con Jorge. Una de las cosas que se hablan del papado de Francisco es que esto que plantea Helio del libre juego de las tendencias, si hay, digamos, un papado que se aleja, digamos, un poco del dogma o del ejercicio vertical del poder, y estamos ante un papado, digamos, más humano, más comprensivo, más abierto a la pluralidad, ¿o no? ¿O ese es un falso dilema? Yo creo que es un falso dilema, y tienes razón. Me explico. Yo quisiera que entendiéramos bien que este es un proceso de transformación progresivo, ¿sí? Que se van abriendo los espacios. Es cierto lo que dice Helio, es decir, los conflictos postconciliares son durísimos, se dan hasta con la cubeta, aunque no necesariamente lo que aparenta es lo que realmente está sucediendo allá adentro. Por ejemplo, yo no juntaría el papado Wojtyła Benedicto. Yo creo que tienen sus distintas características, entre otras cosas porque Benedicto, cuando es elegido, los grupos ultraconservadores de la Iglesia dicen: ya llegó el nuestro, y resulta que son los que finalmente lo acaban atacando, agrediendo, trampeando literalmente, ¿sí? Y son contra los que él se tiene que enfrentar de una manera decisiva, que son los últimos reductos de resistencia contra el Concilio Vaticano II. Llega Francisco y lo que tiene que hacer es dar proyección y continuidad.
¿Por qué es tan fresco? ¿Por qué es tan nuevo? ¿Por qué es primero porque tiene un carisma, que es la cercanía pastoral, que es maravilloso. Así es. Es un latinoamericano metido en la fría Europa, ¿sí? Literalmente, además un hombre de una calidez espiritual. Es un místico. Eso no y por eso es un hombre de acción, porque es un místico. Y en segundo lugar, porque él ya es un hombre educado en el posconcilio. Él observa los grandes conflictos dentro de la iglesia norteamericana y europea. Pero ¿qué está viviendo Bergoglio cuando todos están agarrando con la cubeta? Él está viviendo la dictadura militar, él está viviendo el populismo, él está viviendo la persecución, la Guerra Fría. O sea, a él no se lo van a marear fácilmente. Este es un dato muy importante. ¿Dónde podemos realmente apreciar quién es el cardenal Bergoglio? En 2007, en los documentos de Aparecida, que son además la columna vertebral de la exhortación apostólica, son las decisiones del episcopado latinoamericano en 2007 en Brasil, en el santuario de Aparecida, en donde la participación de los laicos es sorprendente. Este es el programa del pontificado, y esta exhortación, mediada por este sínodo, es realmente esta iglesia de Aparecida. Pero ¿qué significa Aparecida históricamente? Es la recepción plena del Concilio Vaticano II en América Latina. Por eso la pluralidad, por eso la diversidad. Quien habla de catolicidad tiene que hablar de diversidad y de pluralidad. Y estoy de acuerdo con Helio cuando dice, toda civilización es anticatólica, efectivamente, y más hoy en día. Pero estamos viendo todo este proceso. Lo que estamos viendo es este Papa, que finalmente, porque viene de afuera, porque no pertenece a la curia, porque no hereda todo el vicio de los debates posconciliares, llega con una enorme frescura, con un colmillo de mamut del tamaño del mundo. Se enfrentó a dictaduras militares, no enfrentó cualquier cosa, por favor. Y no viene, como decía Helio, de los círculos de Roma. ¿Tú crees que sea posible plantear la pregunta en términos de, estamos frente a un papa, digamos, que por su propia historia es anticapitalista o es pro pobre? No, lo que sucede es que Bergoglio era peronista, o es peronista. Esto es un punto que no se toma en cuenta, y él lo ha dicho que es peronista. El planteo del peronismo en materia de política económica, de política internacional, era lo que se llama la tercera posición, y así lo decía Perón en Argentina. Él decía, tenemos que tener una equidistancia entre el capitalismo y el comunismo. Incluso hasta había pintas en las calles que decían ni whisky ni vodka, mate, pero mate de la bombilla. el de hierba mate. La hierba mate. Entonces, él tiene una posición de equidistancia, mientras que, de alguna manera, Karol Wojtyla, que viene de Polonia, viene del frío, del comunismo, etcétera. Entonces, él está muy metido en la contradicción este-oeste. Y ahí él se pone como occidental. Y de ahí el conflicto, por ejemplo, de los católicos en la Federación Rusa, que son vistos como una especie de agentes de la NATO, como agentes de una potencia extranjera. De la OTAN. De la OTAN, exacto. Pero, entonces, él no se casa ni con uno ni con el otro. Entonces le manda una carta a Putin diciéndole, podemos equilibrar, evitar el bombardeo a Siria, están las minorías cristianas y católicas en Siria que están en riesgo, y también las que están en Rusia, que son presionadas por los ortodoxos. Entonces, él dice, no, yo no me voy a comprar la bronca de estos otros. Y de alguna manera, no sabemos si debilita a Obama o fortalece a Obama con esta oración que lanza por la paz, el ayuno, etcétera, en todas las... Pero logró parar la guerra, ¿eh? Para la guerra, para el bombardeo, mientras que Juan Pablo II, no, pues ni movió un dedo, ni Benedicto, no, éntrale a Afganistán, Irak, pues ese es tu cohete. En cambio, no, tiene muy claro entonces, hay que entender que es un hombre que va a jugar al equilibrio. Y entonces, el principal problema que él tiene es que la inmensa mayoría de sus feligreses están en el mundo capitalista. Y entonces, ya lo de Cuba es como una cosa testimonial. Entonces, él tiene que ver los problemas de la inmensa mayoría de las masas de católicos en el mundo capitalista, que son totalmente, en muchos casos, como cualquier otro, marginados, salarios infames,
si tienes más de 40 años y que te quedaste sin chamba no puedes trabajar. Eso fue cuando se subió al avión yendo para Río de Janeiro. Lo primero que le dice a los periodistas, el problema es que se excluye a los jóvenes. En Europa el 50% de los jóvenes no tiene chamba, aquí no sé cómo andamos, pero tenemos los ninis y se está desperdiciando a los viejos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el planteo, él no se va a casar con ninguno y va a ver en ese contexto cómo saca adelante los intereses de su feligresía y se posiciona, ahí sí, la Iglesia Católica como una suerte de vanguardia. Eso lo dice muy claro, dice, los obispos deben estar al frente, en el medio y atrás del rebaño. Atrás para ver para dónde va la gente, en el medio para ver qué están haciendo y adelante para guiarlos. Eso significa, Jorge, la nueva evangelización, tener un papel mucho más activo en el mundo, hacerse cargo de los problemas del mundo, salir, digamos, del Vaticano, Mira, hay dos frases que son muy contundentes. Del palacio. La Iglesia tiene que confrontar y combatir claramente la cultura que hace de los seres humanos un simple desperdicio, que nos reduce a objetos, y la globalización de la indiferencia. Y este es el Evangelio en toda su expresión. Este Papa es el Papa de la doctrina social de la Iglesia en toda su expresión, llevada al siglo XXI. Si nos está pareciendo muy nuevo y muy interesante en los primeros 8 meses, les quiero decir que estamos apenas empezando. Es una iglesia que pasó por un proceso de reforma muy doloroso, muy difícil, muy complicado, y que ahora se proyecta hacia el siglo XXI, y el papado está demostrando que con un vigor muy interesante. Elio dice algo muy importante aquí, ¿sí? Efectivamente, la iglesia se está posicionando ya como un interlocutor muy importante a nivel mundial y como un gran negociador. Es un proyecto que venía desde Paulo VI. La Iglesia tiene que ser el gran gestor de la paz en el mundo. ¿Sí? Los esfuerzos de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, cristalizan en Medio Oriente con esta genialidad política de Bergoglio. Ahora, ¿qué tanto favoreció o no a Obama? Es muy claro. Obama mandó un mensaje diplomático que implica su furia, ¿sí? Cierra la embajada del Vaticano y se la lleva a un cuartito a la embajada de Italia. Es un mensaje diplomático que es clarísimo. Se enojó de fondo. Y de esto vamos a tener muchísimo de ahora en adelante. Pero lo cita respaldando su posicionamiento interno. Ni modo que no lo cite, es político finalmente, ¿no? Estoy en el cierre, estoy en la recta final del programa y déjenme preguntarle a cada uno, para cerrar todos los planteamientos que hemos hecho en la mesa, ¿estamos ante una reforma profunda de la Iglesia, sí o no? Sí, claro. Sí viene. El problema es si lo dejan. Sí. Ese es el tema. Ese es el otro tema. Jorge. Sí, y ya no hay en este momento quien se le ponga enfrente. O sea, que no hay quien se lo impida. Las resistencias ahí están, sí, en mi opinión, entre el colmillo inmenso que tiene Bergoglio y la batalla heroica que dio Benedicto. Los últimos reductos de resistencia al Concilio Vaticano II fueron derrotados. Ahora, siempre hay un malilla que se tiene que colar. El chiste es que no se vuelva dominante y que no impida. En este momento, en el horizonte, no parece haber quien le pueda impedir al Papa Francisco llevar adelante todas estas reformas que está proponiendo en el espíritu de esta gran reforma de la Iglesia Católica. Pues muchas gracias a los dos. Se nos agotó el tiempo. Vamos a seguir con este tema. No agotamos toda la agenda del Vaticano y de sus reformas. Vamos a ir a una segunda parte de este programa y le quiero agradecer de verdad el haber participado en esta discusión, por supuesto a Jorge Trasloceros. Gracias. Muchas gracias, Jorge, gracias, de verdad, José. haber estado. Y por supuesto a Elio Masferrer. Muchas gracias, Elio, por habernos acompañado en este programa y sobre todo gracias a usted por habernos acompañado en Opiniones Encontradas. Recuerde que solamente contrastando puntos de vista es que se forma la opinión pública y lo espero mañana a esta misma hora para que sigamos con esta importante discusión. Muchas gracias.